Son las 7:46, vamos a conversar con Vicente Albornoz, analista económico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Vicente, gracias por acompañarnos, buenos días. Ayer se dieron nuevas luces de lo que quiere o lo que buscará el presidente Daniel Noboa. Ya ratificó su reforma tributaria, bajar impuestos, dice. A ver, Noboa tiene que cumplir con una promesa de campaña que él dijo que iba a bajar impuestos. A mí me parece irresponsable anunciar que se va a bajar impuestos en un país que tiene un déficit enorme, que en el fondo Noboa está heredando un déficit más grande de lo que recibió el gobierno que está saliendo. Entonces, con un déficit creciente además. Los datos que acabamos de ver hace un momento hablan de que el déficit para octubre de este año estaría cercano a los 3.000 millones de dólares, solo para octubre, y faltan los 2 meses más duros que hay del año fiscal, que son noviembre y diciembre, donde hay mucho más gastos que ingresos. Entonces, Noboa prometió que iba a bajar impuestos. Entonces, está anunciando una reducción del impuesto a insumos de la construcción, del 12% actual a 5%. Ajá. En la práctica, me parece una buena manera de cumplir sin cumplir una propuesta incorrecta. A ver, cumplir porque baja el impuesto. Baja un impuesto. Pero también dice que esto reactivará el sector de la construcción, que genera mucho trabajo. Yo sinceramente no creo que el pagar menos IVA por los insumos de la construcción reactive realmente el sector de la construcción. No creo que 6 puntos porcentuales van a cambiar realmente el sector de la construcción. Pero con esto Noboa está cumpliendo su promesa. Y al mismo tiempo no está creándole un enorme hueco a las finanzas públicas. Entonces está bajando un impuesto que no recauda mucho, no he tenido tiempo de hacer cálculos, pero no recauda mucho, le está bajando a un sector específico relativamente fácil de controlar, y con eso va a decir, cumplí mi función, cumplí mi promesa, pero no le estoy creando un enorme hueco a las finanzas públicas. Ahora, ¿cómo es esto de una reforma tributaria para recaudar más bajando impuestos? No, eso es una de esas ilusiones que rondan en ciertos sitios ideológicamente cargados, en que la gente dice, si yo bajo impuestos se va a reactivar la economía, y como la economía se reactiva, yo voy a poder voy a poder recaudar más. No sé si me explico, pero, sí, claro. pero realmente eso ocurre en casos extremadamente raros, y nunca en países con un IVA del 12%. Al bajar el IVA del 12 al 5%, no va a haber una reactivación tan grande que genere más ingresos. ¿Es correcto estrenarse en el gobierno con una reforma tributaria para enfrentar todo lo que tenemos? Políticamente hablado, es bueno estrenarse en el gobierno cumpliendo promesas, porque al final eso es lo que está haciendo él. Está estrenándose en el gobierno y diciendo, miren, voy a cumplir mi promesa, yo dije que voy a bajar impuestos, y aquí hay una bajadita discreta, no muy importante, que no me va a cambiar las finanzas públicas. A mí me parece políticamente una movida hábil estrenarse cumpliendo una promesa. El problema es el luego. Ya, el luego será lo suficientemente popular como para poder administrar el país los 17 meses que tiene de gobierno y poder sacar adelante algunas reformas en otras áreas. Yo creo que los ecuatorianos, en el fondo, lo que esperamos del próximo gobierno no está tanto en la economía, sino mucho más en el tema de seguridad. Pero lo que él necesita es entrar, decir, ya cumplí mi promesa, he aquí lo que yo había ofrecido, bajé un impuesto, ya es un impuesto que no me va a destrozar mis finanzas públicas, ya cumplí eso, y ahora déjenme gobernar y déjenme meterme en el tema que creo que la mayor parte de ecuatorianos soñamos, que es el tema de seguridad. Pero para eso necesita plata. Para costear, para financiar su plan Fénix, necesita un montón de dinero. No tanto, a ver, sí necesita dinero, pero no tanto. Lo que necesita es ejecutar bien lo que está planeado, algo en lo que ha fallado muchísimo el gobierno saliente. Necesita ejecutar bien varios planes que ya existen, y se supone que Noboa, durante toda la campaña y durante todo el tiempo que estuvo preparándose para ser presidente, se preparó para enfrentar este gran reto. Recordemos cómo Guillermo Lasso durante toda su campaña se preparó para el gran reto de la vacunación y lo manejó bastante bien al comienzo de su presidencia. Es de esperarse que Noboa haya hecho algo similar con el tema seguridad, esté preparado con el tema seguridad. Hasta ahora no sabemos una persona clave, que es el ministro de Gobierno, o el ministro del Interior, en realidad, la persona que va a manejar la seguridad del país. Eso todavía no sabemos, pero tiene que ser una persona que pueda, con relativamente pocos recursos, ejecutar muchas cosas, y eso sí es viable. Lo que sí sabemos ya es quién es su ministra de Economía y Finanzas, Sarilla Moya. ¿Qué tal ese nombre?
A ver, se conoce muy poco de Saría. Lo que yo he visto es un currículum, buenos estudios, alguna experiencia en el sector público. Eso es bueno porque no es una persona que entra a ver dónde se enciende o dónde se apaga la luz en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Eso, el que sea una persona con experiencia es algo positivo. Se la conoce, a ver, rumores que he oído yo es que es una persona muy honesta. Esos son los rumores que rondan en el Ministerio de Finanzas. Eso ya es bastante y creo que políticamente, al igual que esta bajadita de impuestos le ayuda a cumplir con una cierta imagen, políticamente el poner una mujer joven, inteligente, preparada en un puesto como esos, también políticamente es un buen punto. Bueno, el presidente Noboa está en Nueva York, ayer se reunió con el grupo Barclays, anteayer estuvo en Washington, se reunió con multilaterales. Y fue de frente el presidente. Denme plata porque si no soy inviable. Más o menos así, o es inviable el país. Y solicita un crédito puente al FMI. A ver, solicitar un crédito puente es solicitar plata para aguantar un tiempito, ¿no? O sea, el crédito puente es eso mismo, hacer un puente para llegar a algún lado. Para llegar supongo que para llegar al final del periodo de Daniel Noboa, pero un crédito puente es lo que él está pidiendo para pagar las deudas que se nos vencen, porque ya empiezan a vencerse deudas importantes, en el 24 y en el 25 empezamos a tener deudas importantes que hay que pagar. Recordemos, hagamos un poquito de memoria. En el 2020 renegociamos toda la deuda en bonos, y en el 2020 se planificó darle al país 4 años de oxígeno en el que tenga que pagar pocas deudas. Y 2020, 2021, 2022, 2023 hemos pagado pocas deudas. 2024 ya empiezan los vencimientos importantes. Y eso es a lo que le viene a Daniel Noboa. Los pagos que estaban planeados para después de que el país reorganice sus finanzas públicas, para el 2024 y 2025 estaban planeados pagos más fuertes. El problema es que no hemos reorganizado las finanzas públicas lo suficiente en esos 4 años que nos dieron de oxígeno. Entonces ahí le vienen pagos importantes de deuda en bonos y no tiene recursos. Lo que estaba pensado es que podamos volver a los mercados financieros y endeudarnos allá. Ajá. Pero como no hemos hecho los deberes, seguimos con un riesgo país altísimo y no podemos endeudarnos allá. Este dinero del crédito puente sería para no caer en default. O sea, sería deuda para pagar deuda. Sería para pagar los bonos endeudándonos con el Fondo Monetario o el Banco Mundial, lo cual no es una mala idea, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos prestan a tasas más bajas y a plazos más largos que lo que nos prestarían la gente que emite bonos. Que compraría bonos. Entonces, no es una mala idea cambiarlo uno por lo otro. La cuestión es que para que el Fondo Monetario o el Banco Mundial te dé préstamos importantes, necesitas convencerles con un buen plan económico. Y el anuncio de bajar impuestos, si bien es algo chiquito, es algo marginal, es algo que políticamente suena una buena idea, el anuncio de bajar impuestos dudo que haya sido visto con buenos ojos en los multilaterales. Ahora, el Fondo Monetario Internacional tampoco te va a prestar dinero sin pedirte cosas a cambio. Lo que te pide el Fondo Monetario... Subsidios, por ejemplo. Lo que te pide el Fondo Monetario es, señor, yo le presto plata, pero deme un plan de que sí me puede pagar. Eso es lo que te pide el Fondo Monetario. Ajá. Entonces el Fondo Monetario va a decir, ok, señores, demuéstrenme que sus finanzas, o sea, sus ingresos van a subir, sus gastos van a bajar. Deme un indicio de que está manejando bien las finanzas. Y lo único que presentamos es, ¿sabe qué? Vamos a bajar 6 puntos del IVA de los insumos de la construcción. No creo que sea un buen plan. Habría que ver cuál es el resto del plan. No te va a pedir el fondo sube el IVA, más bien. El fondo no te va a pedir algo específico, el fondo te va a pedir equilíbrame tus finanzas. Entonces, ¿no es necesario subir el IVA? ¿Combustibles? A ver, sería ideal subir el IVA, sería ideal subir combustibles, pero en este país eso es impopular y para un presidente que además anunció que quiere ser reelecto en el 2025... Sube los combustibles, olvídate de la reelección. Exactamente. Ahora, yo tengo el sueño, tengo la esperanza de que un aumento moderado, aunque sea de los precios de los combustibles, los haga este gobierno antes de irse. Sería ideal, le haría un bien al país. No estoy diciendo que desaparezcan los subsidios, pero subir 10, 20, 30 centavos por galón le haría muy bien al país y no sería un golpe especialmente grande para la economía. Sería ideal que el legado de Lasso sea reorganizar un poquito las finanzas públicas. Y el sueldo, el salario básico unificado que el presidente Lasso debería dejarlo subido en $25 si es que cumple parte de lo que ofreció en campaña. Bueno, yo espero que el presidente Lasso no suba el sueldo básico, no lo suba a 475, porque en el fondo, y eso lo vimos hace poco en un programa de la economía, de Economía para Todos,
el sueldo básico en el Ecuador es una ilusión, es un espejismo. El ecuatoriano promedio gana menos que el sueldo básico. Subir el sueldo básico beneficia a ciertos empleados de ciertos sectores formales, al resto no le beneficia. Yo espero que el presidente Lasso no cometa el error de subir el sueldo básico, porque lo único que quería es generar más trabajo informal, más trabajo fuera de los libros, más trabajo ilegal en el fondo. Ahora, ¿será que el presidente Lasso deja subiendo los combustibles? Bueno, porque me estoy acordando lo que hizo Fabián Alarcón, si no me equivoco, cuando le dejaba el poder a Maguad. Subió el gas, pero hubo tal relajo que le tocó bajar. Bueno, pero yo creo que si el presidente Lasso sube mañana los combustibles, ¿quién va a querer votarle al presidente Lasso? ¿Quién va a organizar una revuelta para votarle al presidente Lasso? Bueno, pero hay sectores políticos que le quieren enjuiciar después de ido. Pues. Puede ser que le quieran enjuiciar, pero a nadie le han enjuiciado políticamente. Pero le deja incendiado el país a Noboa. Bueno, pero Noboa puede decir, bueno, eso fue mi antecesor, ya no puedo hacer nada. Le van a presionar para que los baje, pues. Puede bajarlos, a ver, lo sube 30 centavos, Guillermo Lasso sube 30 centavos y Noboa baja 10, pero al menos subieron 20 centavos, bajamos un montón, un montón. No nos olvidemos que cada mes en el Ecuador se venden alrededor de 250 millones de galones. Si es que subimos 10 centavos, estamos hablando de 20 millones de dólares adicional, solo por 10 centavitos. Es un montón de dinero. Es importante para financiar la crisis eléctrica. Para un país, además que tenemos 1.800 va a costar la crisis eléctrica más o menos, es el cálculo. Claro, entonces lo que queremos los ecuatorianos es que no nos suban impuestos, que nos bajen impuestos, que nos den grandes servicios, que nos den servicios a buen precio. Hay algo no cuadra en esa ecuación y ese es el gran problema del Ecuador y ese es el gran reto de la nueva ministra de Finanzas, del nuevo presidente y de todo su equipo. O sea, están tomando un país realmente complicado que además tiene altas expectativas de lo que va a hacer en los próximos 18 meses. ¿Más complicado de lo que tomó Lasso a Moreno? Probablemente más complicado, sí, puede ser más complicado porque cuando Lasso asumió la presidencia tenía 4 años de pocos pagos de deuda, porque justo así se planificó, tenía 3 de sus 4 años de pocos pagos de deuda, porque así se planificó. La renegociación fue darle al Ecuador 4 años de oxígeno para que desde el 5º año se tenga que pagar más deuda. Lasso recibió el país así, Noboa no está recibiendo ese país. Muchas gracias. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Gracias por acompañarnos. Tenemos que despedir, Liz. Así es, Milton. Ya vienen las noticias de la comunidad.